Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Le recordamos que este programa llega a usted gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa, evita salir a la calle y ahorra cambiando en Cambio Seguro, portal registrado en la SBS. Usa el cupón Perú21 y obtén un descuento en tu primera operación. Bien, y a esta hora de la tarde vamos a abordar un tema que ya hemos anunciado y que tiene que ver con Keiko Fujimori y Susana Villarán. Keiko Fujimori pasará de una prisión preventiva a una comparecencia restringida y la señora Susana Villarán pasará a un arresto domiciliario. Esta son dos casos que han tenido un tratamiento distinto y para abordar estos dos casos hemos tomado contacto con la doctora Romy Chan, abogada penalista. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer. Gracias por tomar nuestra llamada. Primero quisiera abordar el caso de la señora Keiko Fujimori. Podemos entender que esta decisión tiene que ver con el contexto de la emergencia sanitaria y de la nueva realidad con el COVID, considerando que esta apelación había sido presentada incluso antes de que iniciara esta emergencia. Sí, bueno, lo que pasa es que esta situación de emergencia ha sido tomada, recogida por la sala como un argumento para justamente evaluar si se mantiene o no el peligro de fuga o el riesgo de obstaculización en el caso, ¿no? Entonces, definitivamente creo yo que esta situación de emergencia vinculada con el COVID sí ha influido en la decisión que ha tomado, que ha adoptado ahora la segunda sala penal de apelaciones. Ujú, ujú. Ahora, desde su punto de vista, este contexto efectivamente reduce el riesgo de fuga y la posibilidad de obstaculizar la acción probatoria. Sí, bueno, lo que ocurre es que en la medida en que estamos en una situación de cuarentena, donde están muy restringidos los derechos, no solamente de las personas que están cumpliendo una medida de prisión preventiva, sino en general de toda la población. O sea, el nivel de movilización, el nivel de reuniones con otras personas, el nivel de interacción social se ha visto bastante disminuido. Entonces, definitivamente eso tiene un impacto respecto a las relaciones que podría tener, en este caso, la procesada Fujimori con otras personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en su caso concreto? Que la sala superior considera que una medida de comparecencia restringida incluso podría ser más efectiva en este contexto que un mandato de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque según lo que el Ministerio Público alegó en un primer momento, todos los temas de obstaculización vinculados a la señora Fujimori se habrían dado por la influencia que habría ejercido en ciertos testigos, pero a través de terceras personas. Entonces, lo que dice la Ujú, sala superior es, oye, ¿cómo podemos garantizar o evitar que ella continúe haciendo esas labores? O sea, pueda realizar actos de obstaculización futuros, amenazándola con revocarle la comparecencia. Pero el hecho de que la tengamos ujú, confinada penal no evita que a través de terceros igual pueda influir en los testigos. Entonces realmente no es una ujú. medida del todo idónea, en este caso la prisión preventiva. Y por eso indican que podría ser más eficiente la comparecencia con restricciones que la prisión preventiva, sobre todo Ah, en una situación, en un contexto como este del COVID, ¿no? Ujú. por lo que dice usted, entonces, esta medida podría revertirse si es que la señora Keiko incumple con una de estas condiciones y volvería a una preventiva. Exactamente, porque la comparecencia con restricciones justamente implica que en las restricciones haya ciertas reglas de conducta, como por ejemplo, y se lo han impuesto aquí en la resolución, no conversar con otras personas que puedan constituir órganos o fuentes de prueba. Entonces ella no tiene la posibilidad, o sea, no debería tener contacto ni directo ni a través de terceros con estas personas que podrían ser testigos o que podrían influir directamente en la decisión que se tome en el caso. El Ujú. incumplimiento generaría una vulneración de la regla de conducta y por tanto automáticamente que vuelva a la prisión preventiva. Ahora, recordemos también que todas las medidas cautelares, ¿no?, pueden cambiar a lo largo de la etapa del proceso. O sea, la fiscalía eventualmente, si consigue nuevos elementos o si observa que hay algún incumplimiento de las reglas de conducta o hay alguna nueva conducta que busque obstruir, obstaculizar la investigación, podría volver a pedir el mandato de prisión preventiva, como en su momento lo hizo, ¿no? Por eso ya regresó al penal. De acuerdo. Y desde su punto de vista, ¿es una medida razonable? ¿Le parece acertado desde la decisión del juez? La verdad yo creo que en este contexto de emergencia hay un tema superior que tenemos que evaluar, ¿no? Y lamentablemente la situación en los centros penitenciarios en nuestro país es una situación complicada, delicada, en la que
Una cosa es estar privado de tu libertad porque cometiste un delito o incluso por un mandato de prisión preventiva que aún no supone una sentencia condenatoria. Y otra cosa es estar privado de tu libertad con el riesgo de enfermarte o con el riesgo de poder morir. Entonces, el Estado tiene que garantizar que las personas que están en los penales tengan una salvaguarda de su salud, o sea, puedan estar en adecuadas condiciones. Y la verdad, aunque no nos guste, nunca se le ha dado importancia al tema penitenciario en nuestro país, ¿no? O sea, no es un tema políticamente muy popular. Entonces, nunca ha habido una inversión en presupuesto, en infraestructura, en recursos, y eso hace, y a este tema se suma que casi tenemos aproximadamente entre un 30 y 40% de personas que están en el penal, pero no condenadas, sino como es el caso de la señora Fujimori, con un tema de prisión preventiva, ¿no? Entonces, yo creo que lamentablemente se necesitan estas medidas extraordinarias, ¿no? Sobre todo avaladas por un razonamiento jurídico, que en el caso concreto yo creo que es bastante interesante, ¿no? Que es el tema de qué medida es más efectiva, más idónea para conseguir el objetivo que el Ministerio Público busca. Y por eso yo creo que es una resolución bastante interesante y que está bien sustentada, ¿no? Ahora, lo que ha señalado usted es una realidad, ¿no? El alto índice de personas detenidas que no tienen una sentencia. Y el caso de Keiko Fujimori y el de Susana Villarán, por el que ahora le preguntaré, son casos de alto perfil, son muy conocidos. Pero ¿cómo deja esto a ese otro 30% de peruanos que están en preventivas sin haber tenido sentencia? ¿Qué hay de ellos? Ahí, Joaquín, tienes toda la razón, porque lamentablemente, aunque no les guste a las personas escucharlo, estamos en un país muy desigual, en donde el que tiene recursos para conseguir un buen abogado que pueda plantear ese tipo de pedidos, tiene la opción de salir libre. Pero el que no tiene recursos para conseguir que su abogado haga este pedido, incluso siendo población de riesgo a la luz de la enfermedad del COVID, lamentablemente no lo puede hacer. Por esa razón, yo creo que es importante que el Poder Judicial adopte alguna medida para revisar de oficio las prisiones preventivas. Porque como te lo decía, una cosa es estar en el penal porque ya he sido declarado culpable. Y otra cosa es que esté procesado porque existe la posibilidad que de esos 30.000 internos con prisión preventiva que tenemos en nuestro país aproximadamente, muchos sean declarados inocentes. ¿Y de qué nos va a servir que sean inocentes si se enferman del COVID y fallecen? Terrible esto, ¿no? Entonces yo sí creo que si eso llega a suceder, ¿quién responde ante la familia? ese es el asunto, ¿no? Quien debería responder es el INPE, el Ministerio de Justicia y en general el Estado, porque están en la obligación de dar condiciones de salud apropiadas. Y eso es una realidad que no tenemos, ¿no? Porque es más, no solamente no tenemos condiciones de salud apropiadas, sino ni siquiera infraestructura. O sea, tenemos penales que tienen 5 veces más de internos que su capacidad, o sea, que lo que su capacidad permite. O sea, en una cama duermen 5 personas. ¿Cómo hacen? Se turnan para dormir. Entonces, no tenemos infraestructura adecuada y sí es cierto que la pena, el castigo, tampoco supone sufrirlo en condiciones no humanitarias, ¿no? Entonces yo creo que, no estoy de acuerdo en que salgan, pues, no sé, violadores, salgan feminicidas, asesinos, no. O sea, hay que, condenados por lo menos, no, de ninguna manera. Pero sí hay que salvaguardar las condiciones para garantizar su salud y en el caso de los que no han sido condenados, lo cierto es que no podemos olvidar que nuestra Constitución contempla la presunción de inocencia, que es se te presume inocente hasta que una resolución judicial firme diga que no lo eres, diga que eres culpable. Y eso, en casos como estos, que son de corrupción, sí, que también es un mal terrible para nuestra sociedad, pero lo cierto es que en casos como estos, yo creo que complican más la exposición a la salud, ¿no? Entonces, en una proporcionalidad, en una evaluación, yo creo que tendríamos que optar por no exponerlos de esa manera, ¿no? Cuando no tenemos condiciones que garanticen el tema de la salud. Quisiera preguntarle brevemente por el caso de Susana Villarán. ¿Por qué hay un tratamiento diferenciado entre el caso de la señora Keiko y la señora Susana Villarán? Mientras que Keiko Fujimori va a una comparecencia con restricciones, Susana Villarán pasa a un arresto domiciliario, ¿no? Que es un tratamiento distinto. ¿Por qué la diferencia? Así es. Bueno, el caso de Susana, ahí inicialmente el juez de primera instancia tomó en cuenta el tema del COVID, porque fue el principal fundamento de su abogado defensor, no que ella debía salir porque estaba en esa situación sanitaria de emergencia, pero lo que dijo fue que haciendo una revisión de internet, lo cual a mí sí me parece bastante dudoso, porque un juez no es médico y hacer una revisión de internet es un poco ligero, ¿no?
Pero lo que él decía era que de una revisión de Internet, la Organización Mundial de la Salud había establecido que la enfermedad que ella tenía, que era el lupus, ¿no? La tenía desde que tenía 45 años y que no estaba considerada como una enfermedad grave. Entonces, por esas razones decía, por lo que había encontrado en Internet, a la luz del principio de proporcionalidad, él decía, no hay una enfermedad que tenga un nivel alto de intensidad como para justificar que se le deje libre. Este razonamiento es el que ha sido invertido en el nivel de la sala superior. Lo que la sala superior dice es, oye, lo cierto es que sí está dentro de una población de riesgo, que sí justifica de alguna manera que tú puedas tener un riesgo para la salud de esta persona. Entonces, lo que dispone la sala superior es que siendo que aún no se ha podido establecer que ella que no haya disminuido su peligro de fugarse o el riesgo de que ella pueda huir del proceso, lo que dice es vamos a sustituir la prisión preventiva por un arresto domiciliario. Esa es un poco la lógica de la sala. Pero nuevamente, tomando en consideración esa situación sanitaria que ha pesado muchísimo en estos casos, porque yo creo que en otra situación no se habrían dado a favor estas resoluciones, ¿no? Ahora, un arresto domiciliario es una medida con mayores restricciones que una comparecencia restringida, ¿no? Claro. Pero ¿por qué seleccionar esta medida y por qué no, bajo el mismo razonamiento de la salud, ir a una comparecencia restringida, incluso en el caso de Susana Villarán? Claro, porque en el caso Keiko, lo que dice la sala superior, ¿no? Es con la comparecencia vamos a hacer más efectivo el cumplimiento de la medida. En cambio, en el caso Villarán, lo que dice es, oye, en realidad no me queda muy claro que haya disminuido el riesgo procesal de que ella pueda fugar, incluso en un tema de cuarentena. Entonces, frente al riesgo, lo que dice la sala superior es, vamos a optar por las medidas que sustituye la prisión preventiva, que es ¿cuál? El arresto domiciliario. Y acá hay que tomar en cuenta una cosa, el arresto domiciliario es como una prisión preventiva, o sea, el arresto domiciliario se da cada vez que se dan los supuestos de la prisión preventiva, con la diferencia de que en el arresto domiciliario la persona no puede estar en la cárcel de manera efectiva. Como el caso PPK. Como el caso PPK, exacto. Por enfermedad, porque hay un riesgo para su salud grave. Entonces, lo que está diciendo la sala superior, yo creo aquí con acierto, es, mira, como hay un riesgo, eventualmente, porque es una persona mayor, ¿no es cierto? Y bueno, tiene enfermedades que no tenemos claro si influye o no influye, pero es una persona mayor y está dentro del grupo de riesgo. Entonces, lo que vamos a hacer es, como no se puede seguir quedando en el penal, pero no me convence que haya disminuido el riesgo de fuga, la vamos a llevar a su casa con arresto domiciliario. ¿Esto puede cambiar a futuro? Sí, eventualmente podría cambiar. Por ejemplo, si pasa el riesgo de la enfermedad, ¿no es cierto? Y podría regresar nuevamente al penal. Eso va a depender de lo que la fiscalía pida, ¿no? Pero en cambio, en el caso Keiko, no es tanto ese el argumento, sino es que la medida de comparecencia podría ser más idónea que la prisión preventiva. Exactamente. Correcto. ¿Cuándo se harían efectivas estas excarcelaciones? ¿Esto podría ser en las próximas horas? Debería ser en las próximas horas, ¿no? O sea, debería ser de manera inmediata. Normalmente, por un tema de infraestructura, un tema de personal y de recursos, toma toda la semana. O sea, no es de manera inmediata, sino que aproximadamente toma unos 3 o 4 días útiles. O sea, podría ser que de repente para el inicio de la próxima semana recién se estaría efectivizando. Sin embargo, yo creo que en esta situación de emergencia y por las razones que exponen las resoluciones, que es un grave riesgo a la salud, yo creo que deberían de buscar las autoridades del INPE, ¿no? Trabajar de manera inmediata para justamente evitar la concentración de personas, que es una de las cosas que el Poder Judicial está buscando también hacer y que el Ejecutivo está buscando desesperadamente conseguir. Bien, estaremos atentos entonces a la excarcelación tanto de Keiko Fujimori como de Susana Villarán. Doctora, muchas gracias, como siempre, un placer hablar con usted. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bien, era la doctora Romy Chan, abogada penalista, analizando la decisión del Poder Judicial de cambiar la situación de la señora Keiko Fujimori por una comparecencia con restricciones y en el caso de la Susana Villarán, que pasa de la prisión preventiva a un arresto domiciliario. Estaremos atentos al proceso de excarcelación que, como ha dicho la doctora Chan, podría darse en las próximas horas o días. Corte y regresamos. Le recordamos que este programa llega a usted gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa, evita salir a la calle y ahorra cambiando dólares en internet por Cambio Seguro. Casa de cambio digital registrada en la SBS. Usa el cupón Perú21, todo junto, y obtén un descuento en tu primera operación.
Con permiso.